Amigos del Café Globo, bueno, pues ahora tenemos un especialista en pediatría y vacunología, que es director general del Centro de Vacunación, es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, pertenece a las asociaciones médicas de pediatría y de los hospitales infantil privado y Ángeles Mosel, así como del Colegio Mexicano de Médicos Cirujanos. Y bueno, pues como todos los especialistas que pasamos, que tenemos en este programa, está más preparado que un chicharrón de la Alameda, doctor, ¿no? Y bueno, Trataremos. pues el día de hoy vamos a estar hablando del tema de moda, Marianita, que es la viruela La del viruela del mono. Y para mono. eso tenemos al doctor Alberto Medina Chanona. Fuerte el aplauso, Bienvenido, señores. doctor Gracias, qué Alberto. amables, muchas gracias, qué buena recepción, Marianita, qué gusto saludarles. Bazooka, qué gusto estar con ustedes y compartir micrófonos. Siempre es un placer estar hablando de cuestiones médicas para Es lo suyo. que la gente tenga mayor información. Es Gracias. correcto. Y ahorita todo el mundo está hablando de la viruela del mono. Pero, ¿qué es la viruela del mono, para empezar? Ok, yo creo que aquí nos un poquito más atrás. La viruela es una enfermedad que fue muy famosa, fue porque se consideró que ya estaba erradicada. Ujú. Y fue tan famosa que fue inclusive la culpable de que los españoles ganaran cuando estuvo el asedio a Tenochtitlan, lo Ok. que diseminó el 80% de la población, 80% Wow. de la población en el Valle de México fue la viruela. Wow. Y es una enfermedad que es como la peste, ¿no? En épocas antiguas no había más que esperar que no murieran y tenía una alta mortalidad. Afortunadamente esa viruela que se llamó viruela variola, a diferencia de esta viruela que Ujú. se llama viruela del mono, se consideró erradicada gracias a la vacunación. Ok. La vacunación contra la viruela hasta los años 70 más o menos en México se aplicaba a todos los niños. Se dejó de aplicar porque ya no había viruela. Ujú. Pero hay otros tipos de viruela que están todas emparentadas, pero eran muy locales. Esta famosa viruela del mono, que ahora le dicen Mpox, o la viruela M, o la viruela M por lo de monkey, Ujú. estaba principalmente en el Congo. Ahí había desde 1950 y tantos, se supo que esa viruela que le daba únicamente a los monos existía como una enfermedad de los monos. Ok. ¿Qué cambió por ahí? Cambió después de que logró pasar esa viruela del mono, logró pasar al humano. Y desde hace unos años se emitieron ya alertas porque en el Congo, en esa parte de África, empezaron a aparecer casos de una viruela que no es exactamente como la que conocíamos Que eran ancestralmente. unos granitos, ¿no? Tienen granitos a final de cuentas, pero esta viruela tenía unas características porque se contagiaba primero de los animales, del mono al hombre, pero empezó a contagiarse de hombre a hombre. Ok. Esto llegó al grado de que en el 2021 hubo una alerta sanitaria. Hay que entender que es una alerta sanitaria. La alerta sanitaria no es para que la gente se espante, no es para que la gente diga qué tengo que hacer. La alerta sanitaria es para los servicios médicos de cada país, que estén alertas, Ok. que se destine recursos para evitar que una enfermedad, en este caso la viruela del mono, tratar de contenerla antes de que sea un problema. La viruela se ha caracterizado siempre por granitos en el cuerpo Ujú. y hay otras enfermedades que dan lo mismo. Se O sea, el confunde sarampión, mucho la varicela La y todas esas varicela, cosas, las ¿no? claro. clásicas enfermedades que les decíamos antes infantiles, son Ujú. las que también dan en el adulto: sarampión, rubiola, escarlatina, varicela. A la varicela le decían las viruelas locas, porque la varicela es una enfermedad más o menos noble con los niños. Cálmate, Marianita, cálmate. ¿Qué estás haciendo? Nos están mandando por ¿cómo se llama? Por telegrama algo. En cambio, la viruela es una enfermedad mucho más, vamos a decir, más fuerte, con mayor sintomatología y puede causar muertes, a diferencia de la varicela. Ok. Pero para fines Ok. prácticos son granitos en el cuerpo. ¿Y qué otros síntomas? ¿Temperatura? ¿O qué? ¿Cuáles Si son los síntomas? seguimos lo que llamamos la historia natural de cómo se presenta una enfermedad, específicamente voy a hablar viruela del mono, para no Ujú. Ok, confundirnos ok, ya. ok. La Perfecto. viruela del mono va a empezar con fiebre, dolor de cabeza. ¿Cuál es el problema? Hay muchas ¿Qué enfermedades que dan empiezan lo así? mismo.
Y luego empieza a haber malestar general, dolor de músculos, hay otro montón de enfermedades que dan lo Que mismo. dan lo mismo. Y lo que nos pone sobre la pista es que se inflaman los ganglios. ¿Qué son los ganglios? Pues están normalmente en el cuello, Que también cuando en tienes otras gripa o partes. tos o así, Y son unas bolitas que Peras. se toca uno, las bolitas del cuello, porque ahí está la infección. Y eso es muy notorio en la viruela del mono. Y a los 2, 3, 4 días a más tardar, empiezan a aparecer manchas, como manchas primero, antes que los granitos, ok. como manchas sobre todo en cara, en los brazos, en genitales, y esas manchas tienen una evolución. Empieza como mancha, luego se hace un granito, lo que llamamos una pápula, cualquier granito que tengamos en la piel, pero luego se hace una pústula que Ok. tiene un líquido. Cuando esa pústula se abre, queda una úlcera, se forma una costra y al paso del tiempo se cae la costra. Oye, pero estos granitos de la viruela del mono son muy grandes. Yo he visto algunas fotos y los parecen como ojos, casi, casi. No, es que sí son de llamar la atención, vamos a decir, no pasan desapercibidos, ¿no? La viruela, la ancestral, Ujú. tenía esa característica. Si uno ve las fotos o las láminas que hay de esas personas, parecían garapiñados. O sea, para que se den una idea, imagínense un dulce garapiñado, Ujú. pues así se veían las bolitas de la viruela. Ok. Y esto es lo mismo con la viruela del mono. Son unos granos voluminosos. Se tocan, al principio están duros, pero el problema es que luego se hacen úlceras, sacan el líquido, se hace costra y se seca. Desde el momento en que empieza a haber fiebre hasta que se caen las costras, todo ese tiempo son contagiosos. Uy. Ok, ¿y cuánto dura ese tiempo? Es variable, vamos a ver, pero en términos generales, de que yo estoy en contacto con alguien que tiene viruela del mono, que de que me contagio a que empiezo a tener síntomas, la fiebre y el dolor de cabeza, van a pasar 3, 4 días o hasta 20. Ok. Ok, pero si ya empecé con los síntomas, la fiebre y el malestar y lo demás que comentamos, a los 3 días empiezan a salir los granitos. Ok. Y eso van a durar de 1 a 2 semanas. Ok. En el proceso de manchita, Ujú. granito, úlcera, pústula, costra. Las costras tardan en caerse, Ok. pero hablamos de una enfermedad que puede durar de 2 a 3 semanas. Ok. Y es muy Claro, y en lo- contagioso. O sea, se contagia con tocar a la persona, con... Es más de Con contacto directo. O sea, contacto se directo. requiere, ahorita se ha visto, y aquí entramos en una parte especial de la viruela del mono, se requiere tener contacto más o menos continuo con la piel, con las lesiones. Piel con piel, vamos a decir. Ok. Se puede contagiar de persona a persona si están muy cerca, pero no es como otras enfermedades. Con la saliva como o así, el COVID. como el COVID, Ujú. que eso basta estornudar para que se Ujú. vaya para todos lados. Es aéreo. Ok. En este caso tienes que estar muy cerca de la persona para contagiarte. Ok. O tocar, Ok. pero tiene el problema O de... sea, pero todavía que no está con las ronchitas y tocas a la persona y ya te contagiaste. Si tienes ya Sí, el claro. líquido, sobre todo, cuando Ok. ya está el líquido. Ok. Pero ese líquido o esas partículas que contienen los virus, e inclusive las costras, pues, se quedan en la cama, se quedan en la ropa, se quedan en algunos trastes que puedas tocar y por ese medio también se puede contagiar. Ok. Aclaremos, el se puede en medicina es muy amplio. Claro. Lo más común es que sea por contacto estrecho piel con piel. Ujú. Y viene una característica que ha hecho que como que la empiezan a ver medio fea a la enfermedad. Ujú. Los principales grupos que empezaron a tener la viruela del mono fueron los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres por el contacto y sobre todo en la parte genital. Entonces era más fácil contagiarse de hombre a hombre por este contacto y fue a los primeros donde se vio que aparecía la enfermedad y se quedó como un estigma. Ok. Entonces muchos médicos, muchas personas dicen, no, es una enfermedad de transmisión sexual y no lo es una Ok. enfermedad de transmisión general. Ok. Y Ok. actualmente vuelvo, fíjate, me voy a regresar a la primera alerta sanitaria, Sí. porque daba una viruela del mono que si bien era muy contagiosa, la mortalidad iba del 1 al 3%. No era nada. No era muy alta.
Pero aclaremos, hay 2 virus que pueden producir viruela del mono. Para fines prácticos, el 1 y el 2. Ok. Los que había hace 2 años era el 2. Y la alerta sanitaria ahora es porque el que está predominando Es el 1. en África, Ujú. decíamos, en el Congo El Congo. y hacia el oriente, es el 1, que es más sintomático, es más contagioso hacia los jóvenes y los niños. Ya no hablo de relaciones sexuales ni nada de eso, hablo del común denominador, y tiene una mortalidad hasta del 30%. Wow. Entonces, Muy alta. sí hay características diferentes, lo que hizo que la OMS y la Secretaría de Salud en estos últimos días sacaran las alertas sanitarias para avisarnos a los lugares, centros de salud, hospitales y médicos que estemos preparados por si llega. ¿Y cómo nos cuidamos? O sea, a nuestros primos que se fueron de safari a África ni los vemos, ¿no? En 20 días por lo Con menos. 20 días hay que esperar, como uno los puede uno ver de lejos, ¿no? Pero no convivir mucho. O sea, Exacto. no ser muy afectuosos, vamos a decir más bien. Pero de lejos puede uno verlos. Lo primero es saber si estuvo uno en contacto con alguien. Ese es el dato. Es imposible no darte cuenta si estuviste en contacto con alguien. Y no hablo de contacto sexual, hablo de contacto de que estuve en una reunión Físico. y había una persona Claro. que traía granitos y de repente le encontraron que tenía viruela. Y se despidió de No, mi y- hermano y bye. Así es. O de pues, beso. Aquí en México así todos es. damos beso, exacto. Los mexicanos somos muy cálidos, besamos. Abrazamos. parejo, sí, abrazamos y demás. Si yo ya sé que tuve el contacto, pues tengo que empezar a vigilarme los siguientes 3 semanas. Ok, Si en esos 20 días no presento síntomas, ya la libré. ok. Si presento síntomas, lo que tengo que hacer es atenderme. Dijimos, tiene una mortalidad del 30% si no te atiendes. Claro. Si te atiendes, no hay un tratamiento en especial. Pero si te atiendes, te hidratas, te cuidas, comes bien, te dan medicamentos para las molestias, lo más probable es que no vayas a tener ningún problema. El lavado de manos, eso es importantísimo para la enfermedad que me digan. Enfermedades infecciosas, el lavado de manos es una muy buena costumbre. Fuera de eso, realmente, pues el llamado de atención, porque si sabemos que es más frecuente, si que sea un estigma, de que los grupos homosexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, tienen más facilidad, pues se considera riesgo mayor y deben de cuidarse más, pero no se espanten, es como si dice uno, ¿quién tiene más riesgo de enfermarse de la panza? ¿El que come tacos en la calle o el que come tacos en su casa? Pues el que come tacos en la calle va a tener más riesgo, debe estar consciente de ello. Es lo mismo, si yo sé que tengo conductas de riesgo, pues debo de cuidarme más, así de sencillo. Ok. Oye, y si yo ya tuve alguna enfermedad, como la varicela, que es similar, ¿todavía me puedo contagiar de la viruela del mono? Sí, porque se parecen, pero no son iguales. Sí, a Ok. ver, vamos a ver. La varicela es por otro virus completamente. La varicela es un herpes virus y este es otro tipo de virus. Los que estamos a salvo, y perdón que no meta a muchos de los que están acá por lo que veo, somos los que tenemos más de 50 años. Por una razón, sí recibimos vacuna contra la viruela. Ok. La viruela dejó de ponerse en 1970-71. Ya no se incluyó en el cuadro porque ya no había viruela. Pero todos los anteriores se vacunaron. Un dato, vamos, importante, interesante, la primera vacuna que existió en el mundo fue la de la viruela desde 1780 y tratos a través Wow. de Jenner que la descubre en Inglaterra. Y esa se trae al Nuevo Mundo. Hay un libro muy interesante, la historia de cómo viajó la vacuna de la viruela, porque viajaba de brazo en brazo. Y viajó y se vacunó a toda la gente prácticamente del mundo, lo que permitió que se erradicara. Ok. Pero hasta los años 70. Los que nacieron después del 70, es casi seguro que no tengan la vacuna. Oye, ese es mi caso, por ejemplo. ¿Y Y hoy el en mío día también. yo puedo acudir a algún lugar a ponerme la vacuna de la viruela? No, porque la vacuna que se usó contra la viruela, como ya no había viruela, se Ya. dejó prácticamente de producir. Sí quedaron algunos lugares donde la guardaron y actualmente en ciertos países, no en todo el mundo, Estados Unidos, Canadá, partes de Europa,
Están aplicando la vacuna, la de la viruela original, Ujú. porque protege 80% contra la viruela del mono, son parientes. Ok. Pero no es una vacunación que sea para toda la población. Es el que quiera y la Grupos de pague, ¿no? riesgo. Ah, ¿no? No, ¿Tampoco? por ejemplo, trabajadores de la salud, los que están trabajando con pacientes que tienen la enfermedad, los que se encargan de dar servicios, los que están en las comunidades africanas, en misiones, esto de más humanitarias. En algunos países, cuando saben que tuvieron contacto o tienen estas conductas que decía de riesgo, les ponen la vacuna. Pero decididamente no es una vacuna que puede uno conseguir fácilmente y hasta ahorita epidemiológicamente, esto va a ser difícil de explicar, epidemiológicamente no está indicado aplicar la población abierta. En México no ha habido ni un solo caso del tipo 2, Ok. que es el que ahorita está preocupando. Del tipo 1 sí hemos tenido unos centenares de casos, Ok. pero sin que sea una preocupación de salud pública. Ujú. No debemos preocuparnos por ello. La idea es que esto no crezca y se vuelva un problemón. Mucha gente está preocupada porque piensa que va a ser otro COVID Ujú. y no para nada. No hay forma epidemiológicamente. Esto quiere decir cómo se estudia la enfermedad, cómo se comporta en sociedad, eso quiere decir epidemiológicamente. Sabemos que esta enfermedad no puede llegar a ser del grado de la pandemia COVID, que no conocíamos el virus, no sabíamos cómo se iba a comportar, No, y no se había transmitía por vacuna, el aire, se que pues eso cómo transmitía, lo exacto, el controlas. problema era que se transmitía muy fácilmente. Ujú. En cambio, ahora es una cuestión donde dice uno, ok, es cuestión de saber quiénes lo tienen, quiénes no, y no es un problema de salud pública actualmente. Sí hay que estar pendientes de las noticias, pero no irnos con la información como si tuviéramos ahorita ya un problemón donde esperemos muertos en la calle por viruela del mono. Sí hay Ok. que tenerla en mente, los médicos tenemos que estar atentos, el sistema de salud del país tiene que estar atento para que si llega a México se le contenga. Hace un año quitaron la alerta sanitaria porque ya se había contenido, gracias a la alerta sanitaria, ya se había contenido el brote del Congo y ya nada más estaba en ciertas poblaciones del Congo. Queremos que pase lo mismo ahora con el tipo 2. Ok, pues perfectamente ya usted está informado, ya sabe que no se tiene que alarmar, ni mucho menos. ¿En dónde lo podemos seguir, contactar, doctor, por Ok, algún estamos tipo de como pregunta? Centro de Vacunas en Facebook, Centro Ok. de Vacunación en Twitter, sí, y tenemos un teléfono de WhatsApp, se lo voy a dar, es el Sí. 55 52 71 19 31. Con todo gusto estamos para orientarles en lo que se trate de vacunas en este caso, sí, sus dudas son bienvenidas, con todo gusto les atendemos. Perfectamente, doctor. Pues muchísimas gracias por la visita aquí al Café Globo. Ahora estamos informados y pues más tranquilos también. Qué bueno, esa era la idea. Qué gusto estar con ustedes. Un Gracias. abrazo para el auditorio, un abrazo para ustedes. Y recuerden, a Gracias. lavarse mucho las manos porque esto se transmite de piel a piel. Muchísimas gracias, doctor Alberto No de qué, Medina un gustazo Chanona. como siempre. Y Hasta bueno, luego. hasta luego. Nosotros seguimos aquí con más éxitos en Café Globo, donde hay éxitos. Todo el día.